Los saludo, estimados alumnos. Me presento, soy la doctora Valeria Junco, su jefa de trabajos prácticos. Y quería contarles que por medio de este medio vamos a tener los primeros prácticos debido a la situación de emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. La idea es facilitarles y ayudarlos para que no perdamos contenidos y contarles que normalmente tenemos nuestros prácticos por comisiones en el laboratorio de histología, donde cada alumno tiene la herramienta que utilizamos, que es el microscopio óptico, con los preparados teñidos con hematoxilina y eosina que vemos sobre cada tema o sobre cada trabajo práctico. Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema de esta semana, que es el tejido epitelial. Como ya habíamos visto, el tejido epitelial es uno de los 4 tejidos primordiales y que componen todo nuestro organismo, junto con el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Las características que habíamos visto en el teórico del tejido epitelial era que el tejido epitelial tiene células muy unidas entre sí, con poca sustancia intercelular, que todas ellas asientan sobre una membrana basal y que la membrana basal lo separa del tejido conectivo, que principalmente es un tejido avascular, quiere decir que no tiene vasos sanguíneos y que cumple varias funciones, y una de ellas es formar glándulas, que es el tema que vamos a ver en el próximo práctico. Ahora vamos a recordar algunos puntos específicos que nos van a servir para aprender a reconocer los epitelios. Primero tenemos que recordar la clasificación de epitelio. Recordemos que el epitelio lo podíamos clasificar según la forma de sus células o según el número de capas, de hileras o de estratos de estas células. Según su forma podíamos encontrar células planas o escamosas, células cúbicas y células cilíndricas. Y según el número de capas o de hileras podía ser simple. Todos los epitelios simples significa que tienen una sola hilera de células, o podía ser estratificado, que tiene 2 o más hileras de células. Bueno, recordamos de nuevo, de acuerdo a la cantidad de estratos, puede ser un epitelio simple, con un solo estrato o hilera de células, que sería así: todas las células asientan sobre la membrana basal. Y un epitelio estratificado, que estaría dado por 2 o más hileras o estratos de células, como encontramos en este ejemplo. Ahí encontramos la membrana basal, acá la luz, y tenemos varias hileras o estratos de células. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 hileras de células. Y como habíamos dicho, de acuerdo a la forma de la célula, podía tener forma plana. Entonces encontraríamos un epitelio plano. Podríamos encontrar un epitelio cúbico en forma de cubo o cuboidea, y este tipo de epitelio conserva los mismos diámetros en altura y en ancho. Un epitelio cilíndrico o columnar, en donde encontramos una célula más alargada, que tiene un núcleo oval
y siempre el núcleo se encuentra más cercano a la parte basal de la célula. En la cúbica encontramos muy característico su núcleo central, redondo, y en el epitelio, en la célula plana es una célula más bien de forma fusiforme, que quiere decir que tiene menos espesor las puntas, y en el medio vamos a encontrar el núcleo, que es un núcleo ovalado y aplanado. Y vamos a encontrar unas categorías especiales, podemos encontrar categorías especiales de epitelio, ¿sí? Como el epitelio de transición o urotelio, que es un epitelio especial, es estratificado y reviste las vías urinarias, desde los cálices menores del riñón hacia la porción proximal de la uretra. Ya lo vamos a ver a este epitelio cuando expliquemos los epitelios estratificados. Este es un epitelio especial dentro de los estratificados, que quiere decir que tiene varias hileras de células. Unificando las dos clasificaciones, ya sea la cantidad de células, sea simple o estratificado, y la forma de sus células, encontramos los siguientes epitelios. El epitelio plano simple, que es un epitelio fino, que su función es de intercambio, lo vamos a encontrar en los alvéolos pulmonares, en la cápsula, en la hoja parietal de la cápsula de Bowman del glomérulo renal, en los mesotelios, que son cavidades que cubren las cavidades corporales, en el endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos. Luego tenemos el epitelio cúbico simple, una sola hilera de células cúbicas con su núcleo central, que lo podemos encontrar en los conductos pequeños de las glándulas exócrinas, en la superficie del ovario, en el epitelio que es el epitelio germinativo, en los túbulos renales, y la función principal de este es absorción, conducción y de barrera. Luego tenemos el epitelio cilíndrico simple, que es una sola hilera de células en donde predomina la altura sobre el ancho de la célula, su núcleo oval y cercano a la membrana basal, y este epitelio lo podemos encontrar recubriendo todo el tubo digestivo desde el estómago hasta el colon, y su función principal es la de absorción y secreción. Luego tenemos el epitelio especial dentro de lo simple, que es el pseudoestratificado. Su ejemplo más típico es encontrarlo en la tráquea y el árbol bronquial. Es un epitelio que se llama pseudoestratificado. ¿Qué queremos decir con esto? Que parece estratificado, pero no es. Pareciera tener varias hileras de células, pero todas sus células asientan sobre la membrana basal. No todas sus células llegan hacia la luz del órgano, por eso sus núcleos quedan a distinta altura, dando la impresión de tener varias hileras de células. Pasamos luego a los epitelios estratificados. Estratificados, dos o más células, que también podían ser según su forma planos, cúbicos y cilíndricos, y el especial, que es el epitelio de transición. En cuanto a los planos, podemos encontrar queratinizado y no queratinizado. El queratinizado, ejemplo, epidermis de la piel. Tenemos el paraqueratinizado, que podemos encontrarlo en las encías, y el no queratinizado en el resto de la mucosa bucal, incluida la lengua.
Acá encontramos en el plano estratificado muchas hileras de células, no todas ellas son planas, pero su última hilera de células es plana y es la que le da el nombre al epitelio. Dentro de los estratificados tenemos también los de forma cúbica, que son menos frecuentes de encontrar. El caso más típico es la glándula sudorípara, que tiene un epitelio diestratificado, que quiere decir que tiene dos hileras de células cúbicas. Y después tenemos el especial, que es el epitelio de transición o urotelio, que se localiza en todas las vías urinarias, desde los cálices menores del riñón hasta la porción proximal de la uretra. Bueno, empezamos viendo ejemplos de los epitelios que ya nombramos. El primero, el epitelio plano simple. Si recordamos, yo había dicho que lo podemos encontrar en la cápsula de Bowman, en la hoja parietal de la cápsula de Bowman del corpúsculo renal. El corpúsculo renal el glomérulo renal es un ovillo de capilares envuelto por una cápsula. La cápsula tiene dos hojas, una visceral, que está en íntimo contacto con el ovillo capilar, y una parietal, en la que vamos a encontrar el epitelio plano simple, en la que se puede visualizar, ¿sí? Ahí podemos ver las células planas con el núcleo aplanado. Ahí la podemos ver marcada con las flechitas. Toda esta es la hoja parietal y todas estas células son las células epiteliales planas. ¿Sí? Lo que vemos más teñido siempre con este método de hematoxilina y eosina son los núcleos, que se ven bien basófilos, y el citoplasma eosinófilo. Otro de los ejemplos de epitelio plano simple era el endotelio, que era el epitelio que recubría la luz de los vasos sanguíneos. Ahí podemos ver lo que siempre son muy notorios y nos sirve para hacer diagnóstico de los epitelios, son los núcleos. Acá vemos pálido el citoplasma de la célula, pero que se ve bien la forma, y el núcleo ovalado y aplanado.